Bien, y lo decíamos al comienzo del programa, lo que tiene que ver con el clima que se relaciona directamente con lo agronómico, en cuanto al frío, en cuanto a la presión elevada, en cuanto a justamente el clima que ha llegado para quedarse y algunas características que tienen que ver con lo agronómico que nos va a ampliar y nos va a decir seguramente nuestro ingeniero de cabecera, como llamamos siempre, a quien consultamos permanentemente sobre la actividad del campo. Hablo del señor Eduardo Farías, que está en contacto con nosotros. Hola Edu, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Marcelo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por Bueno, atendernos como siempre. ahora, Una ahora, consultoría permanente de Agro y algo más. bueno, acá estamos siempre a disposición. Mira, me estoy mirando la imagen y veo que el gorrito de lana de hoy a la tarde se está marcando, así que perdón para la audiencia, no tuve tiempo de peinarme, llegué del campo hace 15 minutos y bueno, para estar acá charlando un poco con todos ustedes. Cuénteme, señor Farías, con respecto a lo que tiene que ver la presencia del frío, que como hablamos esta mañana en privado y charlábamos, obviamente estamos en invierno y el frío llega, pero ¿qué influencia tiene sobre lo productivo en estos momentos en nuestra región y cómo se está comportando justamente eso? Mirá, Marcelo, yo creo que hoy, a pesar de que hizo un frío enorme, porque la verdad yo estuve en el campo y no estaba para nada lindo, yo veo que el tema de la temperatura tiene mucho que ver con la sensación térmica. Mirando un poco los datos del Aeroclub, que hora por hora nos informa cuáles son las condiciones que están atravesando, vos fíjate que hoy hubo vientos del sudoeste que arrancaron esta mañana a las 7 de la mañana con 25 kilómetros y hacia las 17 horas había cerca de 35 kilómetros de viento del suroeste con 8, 9, 10 grados de temperatura. Por lo tanto, la sensación térmica realmente al aire libre, en pleno campo, se hizo insoportable, inclusive acá en la ciudad el frío se notaba. A ver, tenemos un pequeño Se marcaba inconveniente. muchísimo. A ver. Pero, hola Marcelo, hola. Sí, ahora perfecto. Dale. No sé hasta dónde no me Se escucharon. escuchó entrecortado, pero se entendió que tiene que ver con la sensación térmica y el viento que marcabas, obviamente, como característica y que hacía insoportable el frío. Claro, el viento sur realmente se hizo insoportable. El problema que hoy estamos viendo, más que un problema agronómico, te diría, sobre el cultivo de trigo, los cultivos de invierno, tiene más que ver con la sensación térmica que con la temperatura misma, que obviamente esta mañana se dieron heladas, pero bueno, mañana y pasado los pronósticos están pronosticando muy bajas temperaturas, pero bueno, son las condiciones normales que debemos tener en el invierno. Es decir, los cultivos, el cultivo de trigo principalmente, que es el que ocupa gran parte de la superficie verde que hoy estamos viendo, bueno, tiene tolerancia sobre esta situación climática, porque fíjate que ya van a llegar temperaturas que van a llegar a los -8, -7 y -10 bajo cero, como a nivel de suelos lo estoy diciendo, que son temperaturas que a veces nos pegan un poquito, más que todo en el área foliar, en alguna estructura que no es tan importante. El año pasado tuvimos situaciones muy complicadas, porque el problema por ahí se produce cuando agronómicamente el clima te marca bajas temperaturas y se combina con la baja humedad relativa, que eso es lo que genera lo que nosotros llamamos heladas negras. Y bueno, y ahí las células de las hojas, de los tallos, empiezan obviamente a sufrir muchísimo. Pero bueno, no es la situación en la que estamos atravesando ahora, que la humedad relativa es diferente. Hoy tuvimos humedades relativas que llegaron a 60%, por lo tanto no estamos en el escenario que teníamos el año pasado, que realmente nos perjudicaba desde el punto de vista agronómico, ¿no es cierto? Claro, las heladas mezclado con una humedad baja obviamente afecta directamente, ya lo hablamos justamente. Claro, y después hay otra cuestión, Marcela, que déjame que te cuente, que el cultivo de trigo está pasando por los primeros estadios, en donde en algunos casos, en los más tempranos, allá sembrados entre el 10, el 15 hasta el 20 de mayo aproximadamente, ya empezó a macullar, es decir, la planta todavía está en estado vegetativo y en ese estadio las temperaturas bajas
en la teoría no deberían tener ningún problema. No estamos hablando, no es que estamos en este momento llegando a septiembre, octubre, en donde ya el cultivo empieza a entrar en estados reproductivos que pueden ser agravados fuertemente por estas bajas temperaturas. Por lo tanto, por ahora el productor que se quede tranquilo, que al contrario, estoy viendo unos trigazos, estoy viendo un paisaje verde que realmente te llena los ojos y bueno, y veo que en general están todos muy bien implantados, con muy buena cantidad de agua, no solamente en el perfil, sino en superficie. Casualmente estamos incorporando fertilizantes ahora en algunos lotes que no se han incorporado el nitrógeno, porque bueno, ya en esta época muchos productores están optando por incorporar, debido a que sabemos que en esta época no llueve para nuestra región, es muy raro que se den precipitaciones, ahora hasta julio-agosto, y siendo estos 2 meses, julio-agosto, también complicados. Por lo tanto, el productor en general sabe que la inversión que hace en fertilizantes es fuerte, por lo tanto la quiere asegurar, y bueno, y el trabajo de incorporación se hace cada año mayor. El año pasado se vieron aquellos productores que aplicaron los fertilizantes nitrogenados al voleo, chorreados, que bueno, que debido a la falta de agua nunca se incorporaron, y bueno, tuvimos respuestas realmente importantes en la forma de aplicarlo. Por lo tanto, los trabajos que se están haciendo en este momento tienen que ver con algo de aplicaciones de nitrógeno incorporado, y aparte estamos viendo hay algunas aplicaciones de barbecho, que también el uso de herbicidas en este momento con las bajas temperaturas, también hay que tomar las precauciones del caso, porque evidentemente la traslocación que tienen estos productos dentro de las malezas no es la misma que cuando las temperaturas son normales, ¿no es cierto? Eduardo, puntualmente, algo técnico. Estas heladas negras que se producen con el enfrío intenso, con mezcla de humedad baja, que ojalá no ocurra nunca, pero sí ocurren, ¿afectan el perfil de agua? ¿A qué nivel de la superficie? ¿O afectan todo el perfil de agua? ¿Cómo es justamente el resultado, o por lo menos lo que tiene que ver la afectación directa del perfil de agua en esas condiciones? No, Marcelo, en realidad las bajas temperaturas no afectan el perfil del agua. Bien. El agua, obviamente, que en superficie se congela, posteriormente se evapora, pero la pérdida de agua que se da en superficie es menor con respecto a lo que ocurre en el primer metro de profundidad, donde tenemos almacenado este año, bueno, ya lo hemos hablado en otra nota, pero hay campos que donde la napa está cerca, tenemos hasta los 2 metros de profundidad, hemos medido hasta 300 milímetros de agua útil. Las heladas básicamente juegan en otra cosa que tiene que ver con la condición de la planta, con la estructura de la planta, es decir, las hojas, los tallos. Ahí cuando se dan heladas negras, y cuando a su vez está acompañado de sectores desde el punto de vista de la topografía del lote o de la topografía del campo, es decir, zonas más bajas, la helada ahí se acentúa más. Cuando en ese lote se sembró el trigo y había un rastrojo de maíz, por ejemplo, que tiene una mayor cobertura y mayor cantidad de rastrojo en superficie, la helada ahí pega más fuerte. Es decir, hay factores que tienen que ver, que son externos al clima, que tienen que ver con esa frecuencia que pega la helada, con qué tan fuerte va a ser esa helada para el cultivo de trigo. Pero la helada pega obviamente sobre las estructuras que todavía están en estado vegetativo, que no deberían ser tan importantes, a pesar de que se dan situaciones como la del año pasado, que ocurrieron heladas negras y nos han tumbado las plantas. Es decir, una pregunta de la facultad, me acuerdo, era: ¿el cultivo de trigo la helada puede matar un cultivo de trigo en estado vegetativo? Y la respuesta era no. Si vos decías sí, el profe te bochaba. Bueno, hoy el año pasado se dieron las excepciones, porque el cultivo está preparado, tiene la capacidad de soportar estas bajas temperaturas. ¿Y en ese escenario el viento qué juega? ¿Solo la sensación térmica o tiene algún efecto externo? No, el viento, obviamente que la sensación térmica para nosotros, los que estamos trabajando todo el día al aire libre, nos juega en contra, porque bueno, y más los que tenemos una determinada edad. Ya cuando yo tenía 25 no sentía tanto el frío, ahora ya con los 50 y pico ya no es lo mismo. Pero bueno, el viento no juega tan fuerte
digamos, en el cultivo de trigo, por ahí puede desecar un poquito más la superficie del suelo, pero bueno, juega en otros factores que realmente agronómicamente hoy por hoy no podemos echarle la culpa de algo puntual al viento, a pesar de que no está bueno. Siempre las condiciones normales son siempre las que uno le gustan, ¿no sé? A ojo de buen cubero y a ojo de alguien que conoce el ambiente y que conoce a los productores, ¿qué calculás vos? Es un cálculo, simplemente porque no podés saber todo lo que se sembró, pero ¿cómo anduvo la superficie sembrada de trigo en la región? Mirá, Marcelo, yo la verdad que es muy difícil calcular andando con una camioneta entre medio de los caminos de Marco Juárez. Para mí, yo lo que veo y lo evalúo es con los productores la intención de siembra de aquellos que vienen haciendo una rotación, que mantienen año a año, cuidando principalmente la rotación que tiene que ver con el futuro del campo, con un cultivo de trigo que es tan pero tan importante desde el punto de vista agronómico, porque es quien nos permite mejorar las compactaciones. El cultivo de trigo es muy importante, porque imagínate, tenemos 200 plantas por metro cuadrado, 250 plantas por metro cuadrado. Eso nos ayuda con todo su sistema radicular a mejorar la porosidad del suelo, la estructura física del suelo, y bueno, y nos permite el día de mañana tener mayor cantidad de rastrojos en superficie, que va a ser la futura materia orgánica, que van a ser los futuros nutrientes que va a tener el suelo. Por lo tanto, el cultivo de trigo es un cultivo muy importante que tiene que estar, por lo menos, como yo siempre digo a los productores que asesoramos, en el 33% de la superficie, porque juega un papel fundamental dentro del sistema de producción. Y obviamente que todo esto tiene que estar bastante apuntalado con todas las decisiones agronómicas que hoy por hoy yo lo que veo es que la genética que tenemos realmente tienen una respuesta de rendimientos muy, pero muy importante, hasta sorprendente en algunas situaciones, en años que se da la condición climática favorable. Y el jugador número uno para todo esto, yo lo que veo es la nutrición del cultivo, dentro de lo que es la nutrición y el manejo de enfermedades, de los 4, 5, 10, 8, 10 variedades que el productor en general usa, que todas tienen un altísimo potencial porque ya lo conocen a los cultivares. Me parece que el manejo nutricional es la base para poder lograr los altos rendimientos, Marcelo, y el manejo de enfermedades, como recién te decía. Ahí yo creo que está la clave y ahí está la inversión que debe hacer el productor en un buen análisis de suelo, que de ahí arranca planteándose los objetivos de rendimiento. Yo por ahí, cuando viene algún productor nuevo y le planteamos este tipo de formas de trabajar, esta forma de pensar al cultivo como un objetivo y no como un cultivo para ver qué pasa con el clima, que obviamente el clima es un factor fundamental, pero hoy por hoy lo que vemos es que la nutrición del cultivo tiene que estar muy apalancada con determinadas cuestiones que tienen que ver con las formas de aplicar, la fuente que vamos a utilizar, el momento de las aplicaciones y la dosis a aplicar. En realidad, todo esto va de la mano de un muy buen análisis de suelo que tiene que estar muy bien determinado, muy bien muestreado, para que el dato que nos da ese análisis de suelo posteriormente lo podamos utilizar para plantearnos esos objetivos y achicar esas brechas de rendimiento que muchas veces se dan. Y la realidad es que todo esto tiene que estar muy de la mano al asesor, al técnico, porque en esto nosotros ya sabemos por tablas, por toda la información que nos generan las instituciones, de qué consumo, qué cantidad, por ejemplo, de nitrógeno consume un trigo de 5 o 6 mil kilos, 4, 5, 6 mil kilos. Ya sabemos cuántos kilos de nitrógeno necesita, cuántos de fósforo, cuántos de azufre, cuántos de zinc. Por lo tanto, el productor lo único que tiene que hacer es tratar de agregar la cantidad de nutrientes de la forma más adecuada, que es la que estamos viendo, de ir incorporándolo para no tener pérdidas que se van hacia el cielo, que todo sea eficiente y para poder lograr, digamos, un poquito ese objetivo que nos planteamos, que en algunas situaciones
esos objetivos pueden ser realmente muy interesantes, ya que este año tenemos, como te decía recién, hasta 300 milímetros de agua en el perfil del suelo, que eso nos permite ser, digamos, bastante optimistas con los rendimientos que tenemos, a pesar de que obviamente nos faltan los 50 milímetros de septiembre, los 80-90 milímetros de octubre y los 100 y pico milímetros de noviembre, que son, digamos, las precipitaciones promedios históricas que se dan en Marcos Juárez, y que bueno, que para que todo eso ocurra, obviamente, posteriormente se tienen que terminar dando y que no ocurran esas bajas temperaturas que tuvimos en los últimos años en los periodos reproductivos. Por eso es muy importante plantearse el objetivo, planear qué objetivos nos vamos a plantear, porque realmente de esa manera vamos a poder aumentar la producción. Muy bien, Eduardo, guárdese alguna información para el Congreso, no lo voy a llamar más porque no me va a ir nadie al Congreso. Si quiere algún detalle más, primer Congreso de la Producción Agroindustrial Argentina, 7, 8 y 9 de septiembre, todo lo que le cuenta Eduardo va a estar tratado por los mejores especialistas, incluido el señor Eduardo Farías, que estoy convenciéndolo para que suba al escenario, pero cómo me está costando, Dios mío. O sea, es lo mismo, ¿sabes lo que pasa, Marcelo? Que es lo mismo que acá, Farías. De eso se trata, el Congreso tiene que estar manejado por especialistas, va a haber gente que realmente es excelente, por eso yo también los invito, estamos trabajando juntos. Los elegiste vos, así que tenés que decir que son buenos, más vale. Bueno, tratamos de elegir lo mejor y bueno, y gracias por decir que sí a todo lo que propusimos y bueno, y eso creo que va a ser una gran invitación para el productor el nombre de cada uno de los disertantes que realmente van a ser muy, pero muy buenos. ¿Quién es Scaloni y quién es Aymar? ¿Usted es Scaloni y Joel es Aymar? ¿Cómo es? ¿Cómo es la dupla esa? No, Joel es Messi. Joel es Messi. Vos sabés el aprecio y... ¿Usted está queriendo decir que... ¿Usted está queriendo decir que Messi es el técnico de la selección? No, para nada. Vamos a ver qué pasa ahora dentro de un rato, pero si vamos a poner el nombre a los jugadores, no me cabe ninguna duda que Juan Pablo y Joel para mí es el 10 de la selección. Mire, yo cuando empecé a desarrollar el Congreso, usted es testigo, señor Farías, lo primero que hice es empezar a averiguar quiénes son los mejores, y los mejores van a estar 7, 8 y 9 de septiembre, y ha sido seleccionado por usted y por el señor Joel, que le tenemos confianza absoluta, y el INTA Córdoba y la empresa Produce, así que abrazo enorme, el agradecimiento, seguimos hablando, te voy a hablar antes del 7, 8 y 9, vas a salir de nuevo al aire, es una broma simplemente. Dale, yo te espero. Pórtate bien, un abrazo. Siempre son bienvenidos. Chao, querido, un abrazo. Le mando un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a Francisco. Muy especial el abrazo que le manda a Francisco. ¿Qué asociación ilícita esa? ¿Vas a ir preso vos? Para porque nada, vos... Te explico, la asociación es ilícita, va preso el jefe nada más, va a ir preso vos porque vos sos el jefe de esa asociación, ¿eh? Yo le dije, cuando vos escuché la palabra nitrógeno, larga el video. Lo hizo perfecto, Francisco, felicitaciones. Conmigo funcionás mejor que con Volpi. Y a vos seguramente no te van a dejar ir a comer como al gordo Samir a un comedor seguramente. Un abrazo, chao. Chao. Que anden muy bien y a cuidarse con el virus. Les mando un fuerte abrazo para todos. Chao, querido, chao. Ahí está. Eduardo Farías, permanentemente consultor de agro y algo más, charlando y bueno, un poco divirtiéndonos también por la confianza que tenemos.